la luz amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, hermanos, amigos, que hoy en esta mañana, por la misericordia y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, nos dio un día más de vida, y esto es para la gloria de Él y para gozo de nosotros, estar un día más de vida y poder compartir esta mañana con ustedes ese alimento espiritual, esa palabra de vida que Él nos regala por su gracia y su misericordia. Les habla su hermano y siervo Adolfo Duarte Carrillo. Pertenezco a la congregación Casa de Oración Destellos de Amor, donde están los pastores William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate. Ellos les envían un caluroso saludo y toda la congregación de Casa de Oración Destellos de Amor. También le queremos recordar los servicios que hay en la Casa de Oración Destellos de Amor. Los sábados y miércoles, ayuno congregacional de 9 a 12. Los viernes, un culto de 7 a 9, que se llama culto de fe y gloria. Los sábados en la tarde, a las 5:30, tenemos culto de jóvenes. Y los domingos, en la escuela dominical, que es de 9 a 12. Están cordialmente invitados. Los que no tengan donde congregarse pueden ir a la Casa de Oración Destellos de Amor, que con mucho gusto allí lo recibimos, porque también es su casa y son sus hermanos. También queremos recordarles que estamos por las redes sociales, por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, también www.bellavista Estéreo, y por la emisora Bellavista Estéreo 103.6. Estamos ahí conectaditos para que ustedes nos acompañen hoy en esta mañana prodigiosa, maravillosa y hermosa que Dios, por su misericordia, nos regaló un día más de vida. Gracias. Démosle gracias a Él porque es bueno y maravilloso. Bueno, mis amados hermanos, amigos, oyentes, televidentes, vamos a orar para colocar en las manos de nuestro amado Señor Jesús este servicio. Amado Padre Celestial, Señor y Salvador Jesús, Rey de Gloria, Señor de señores, usted que está sentado en el trono de la gracia, Padre amado, y a su diestra, su Hijo amado Jesucristo, oramos para que usted incline su oído y sus ojos sean abiertos y escuche la oración que elevamos a ti con gozo y alegría. Hoy nos humillamos y pedimos al Todopoderoso que nos escuche nuestra oración, porque estamos aquí reunidos en esta mañana pidiéndote, suplicándote, rogándote, Padre amado, que tu presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu presencia llegue a cada lugar donde están oyendo los amigos, vecinos, los televidentes, los oyentes, los cristianos, hermanos, en todo el mundo, en Colombia y en otros lugares donde llega esta señal FM Estéreo.
Hoy queremos darle la gracia a usted primeramente, Padre, y decirle gracias por estar aquí con nosotros. Le doy gracias a usted, mi amado Jesús, por haberme escogido como ese vaso que usted usa hoy, un vaso deshonroso, pero para la gloria y honra de mi amado Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, y en tus manos, amado Padre, y en el glorioso Espíritu Santo, y en el poderoso Señor Jesucristo, damos inicio a este servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya oramos. Ahora vamos a empezar el servicio. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículos 27 y 29. Colosenses 1, 27 y 29. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y está diciendo él, a quienes Dios quiso dar a conocer, fue algo que fue voluntario de él. Nadie le impuso a él, nadie le dijo, ni nadie le rogó, ni él voluntariamente así lo quiso. Que nosotros, los gentiles, conociéramos la riqueza de la gloria de este misterio de Cristo entre los gentiles. Y luego diga el 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto quiere decir que cuando predicamos, cuando salimos, no lo hacemos nosotros. El Señor en medio de nosotros. Y dice aquí muy claro Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia. No eran sus fuerzas, eran las fuerzas del Dios eterno, eran las fuerzas en el Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. Él era el que colocaba el querer como el hacer, Él era el que lo llevaba, el que le decía a dónde tenía que ir y predicar el Evangelio, aún estando preso allá en aflicciones, tormentos, castigos. Él seguía predicando el Evangelio, pero no era porque eran sus fuerzas, eran el poder de Él, de Cristo Jesús. Y eso anunciaba. ¿Y a quién anunciaba? A los gentiles, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, porque la palabra de Cristo, el Evangelio de salvación, es un Evangelio que amonesta, que llama la atención, que exhorta a las personas que están fallando en el Evangelio para que cambien y busquen una nueva vida. Porque ese es el verdadero Evangelio. El Evangelio es el que muestra a las personas cómo están en pecado, desobediencia, y se corrijan. Ese es el objetivo del Evangelio. Entonces, miremos acá, entonces llegamos muy bien. Entonces aquí, el misterio de Cristo y la redención. Y está en el capítulo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Esperanza contra esperanza de la gloria venidera, de la llevada a su iglesia, cuando venga Cristo, a ese lugar maravilloso que se llama la Nueva Jerusalén. Entonces dice, el misterio de Cristo y la redención. ¿Por qué la redención? Porque sin redención no hay oportunidad de entrar a ese nuevo reino, a esa nueva ciudad que se llama, que tiene cielos nuevos y tierra nueva, que se llama la Nueva Jerusalén. Por eso dice el misterio de Cristo y la redención. Vamos a mirar en Romanos 16:25, que nos habla de esto. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo. Él predicaba el evangelio, pero el único que confirmaba realmente era que nos confirmaba a nosotros como aptos o no aptos, era el evangelio de Jesucristo. Porque era el evangelio que nos mostraba nuestra condición. Era el evangelio que nos decía, estás apto o no apto, fallaste o no fallaste, necesitas de Cristo. Porque el evangelio muestra nuestra condición, nuestra decadencia, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Pero no para juzgarnos, sino para decir, levántate de ahí, y aquí está la esperanza, que es Cristo Jesús. Algunos lo miran como, me están juzgando, me están condenando. No, el evangelio no condena, el evangelio salva. Tú te condenas solo, cuando no aceptas el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso aquí dice, al que puede confirmaros, según mi evangelio. ¿Quién nos puede confirmar el evangelio? Porque no te llamo el evangelio, yo no te confirmo. Si eres salvo o no es salvo, no te puedo decir. El evangelio te confirma, por eso el apóstol Pablo decía que nosotros debíamos de estar leyendo el evangelio, porque el evangelio era como un espejo que nos mostraba nuestros errores, defectos, fallas, pecados. El evangelio nos lleva a todo eso. Entonces, por eso está hablando aquí y dice algo maravilloso. Confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces, el evangelio es poder de Dios en la tierra, pero la predicación ¿de quién es? De Cristo. Se predica de Cristo porque Él es el que te puede confirmar y salvar. Luego, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Y esto quiere decir desde tiempos eternos, ¿por qué? Porque ya Cristo existía, no se había revelado, estaba oculto. Si nosotros vamos a Juan, capítulo Juan 1, dice que el verbo se hizo carne. El verbo que ya existía se hizo carne. Ya el verbo existía, que era Cristo. Entonces, por eso es algo oculto que no se había presentado, pero que con la venida de Cristo se presentó todo, y fue cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Antes no estaba el reino de los cielos. Bien. Colosenses 2:3 dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre, y de Cristo. A través de Cristo conocemos al Padre. Anteriormente era un misterio, no lo conocíamos. El pueblo de Israel no sabía Jehová, Yahweh, pero no tenía ni idea. Pero cuando viene Cristo, por eso él dice en sus predicaciones, yo y el Padre somos uno. Y también dice, yo no vengo a colocar aquí y decir, no, yo vengo lo que vi hacer el Padre, lo que el Padre me ordenó que dijera. Está mostrando al Padre. Por eso le digo, ustedes conocen al Padre. Entonces, uno de los apóstoles le dijo, pero si no lo hemos visto, ¿quién es el Padre? Y él le dijo, tanto tiempo con ustedes y no conocen al Padre. Porque Él era el Padre, mostraba todo, porque ellos son uno solo, en el sentido de pensar, de actuar. No es que se haya fusionado, no, como alguna religión dice por ahí, no, eso es falso. Entonces dice, a fin de conocer el misterio del Dios Padre y de Cristo. Y el tercero dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y hago claro, porque esto es bueno hacerlo claro, cuando dicen tesoros, hay algunos hermanos que oyen que de acuerdo a sus riquezas en gloria, entonces que Él sea supliendo de acuerdo a sus riquezas en gloria, y meten ahí la parte económica, la parte material. No, hermano, no. Las riquezas de Cristo son espirituales, y aquí lo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Sabiduría, y cuando tenemos a Cristo hay sabiduría y conocimiento. Entonces, ese es el gran tesoro, tener a Cristo. Bien. Ahora dice en 1 Timoteo 3:16, por eso el misterio y la redención, ese misterio que estaba allá, y la venida de Cristo,
la redención de Él que resucitó y la que nos da a nosotros hoy también. Entonces, 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y nosotros vamos a mirar algo aquí poderoso, hermano, algo maravilloso, porque aquí nos está hablando a nosotros de todo su poderío, que Él fue manifestado, que Él estuvo con nosotros y que nosotros muchas veces no lo hemos entendido, pero hoy lo vamos a entender. Y mire lo que dice, manifestado en carne. Primero, se refiere a la encarnación. El Hijo de Dios tomó un cuerpo humano y vivió entre los hombres. Nunca se había visto eso. Por eso era un misterio. Y por eso era que cuando Él vino, los judíos, los fariseos, los sacerdotes no podían creer, es tan grande, nunca pudieron creer, porque ¿cómo así que el Padre se manifestó en el Hijo y está con nosotros en medio? Si nosotros somos pecadores. Porque recordemos algo importante, hermanos, que cuando Él estaba en el monte Sinaí, y cuando Él descendía a hablar con Moisés, dice que el monte humeaba y temblaba, eran rayos y centellas que caían, y el pueblo no podía verlo, tenía temor y miedo, y decían, Moisés, habla tú con él, y viene y nos dice, y nosotros cumplimos. ¿Cómo la ve usted, hermano? Y ese mismo Dios que estaba allá, que era tremendo, que cuando Él descendía, la tierra humeaba y temblaba, y los relámpagos, es el mismo Dios que está hoy en nosotros. Ese mismo Dios mora en el templo, en el tabernáculo que Él hizo, que somos nosotros. Y hay veces nosotros somos tan indolentes, irrespetuosos, irreverentes, que no le queremos tomar esa reverencia y ese respeto a Él, sino que lo ignoramos. Pero ese mismo Dios está con nosotros. Pero cuando venga Él en juicio, entonces ahí va a venir, ay, ¿por qué yo no lo reverencié? ¿Por qué yo no le fui fiel? ¿Por qué yo le fui infiel? ¿Por qué no creí en Él? Pero ya es tarde, hermano. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Ahora es el lugar de que usted crea en ese Dios que es todopoderoso. Ahora dice, vivificado en el Espíritu. Y dice, habla de la aprobación y demostración de su poder por el Espíritu Santo, visible en su bautismo, milagros y especialmente en su resurrección de los muertos. En Cristo también sucedió lo mismo que el Señor le dijo a los apóstoles, a los 120, váyanse para el aposento alto y esperen ahí a que descienda el Espíritu Santo y tomen poder para predicar el Evangelio. Él predicaba el Evangelio porque Él, antes, si usted mira la historia de Cristo en los Evangelios, Él no predicó antes de ser bautizado y que el Espíritu Santo descendiera, no. Él no predicó. Él predicó y empezó a hacer sus primeros salidas de su Evangelio cuando Él fue bautizado por el Espíritu Santo y llevado al desierto, y duró 40 días y 40 noches para ser tentado, y fue cuando Él vino y entonces empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Para poder predicar el Evangelio del Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, bautizados, haber nacido de nuevo, tener una redención, como dice acá. Entonces, mire que ahí está el Espíritu y por eso también. Ahora viene, visto por los ángeles. Los seres celestiales contemplaron y acompañaron los momentos clave de su vida terrenal, desde su nacimiento hasta su ascensión. Y lo vemos cuando estaban haciendo, los ángeles descendieron y le adoraban, con los reyes magos, ¿se acuerdan? Y cuando Cristo estaba en el Sinaí, que estaba clamando, dice que ángeles descendieron y le daban aliento, fortaleza para poder.
Los ángeles siempre estuvieron con el Señor. Siempre estuvieron con el Señor. Y también para nosotros es lo mismo, porque la palabra dice que ellos son ministradores que nos guían, nos orientan y nos defienden y pelean por nosotros. Entonces los ángeles también, cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos en la misma calidad de Cristo, porque tenemos esa misma calidad en el sentido de que ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza divina, porque seguimos con la carne, pero con la naturaleza divina, Dios nos permite que los ángeles nos guíen, nos orienten y nos defiendan muchas veces. He visto cantidad de testimonios de eso. Proclamado a las naciones, y aquí viene la predicación del Evangelio, porque dice, el mensaje de salvación no quedó solo para el pueblo judío, no más ahí no, sino que se abrió a todo el mundo. Hoy todo el mundo sabe quién es Cristo. Hoy todo el mundo sabe por quién es la salvación, por Cristo. Que algunos lo quieren reconocer y toman otros dioses, es diferente. Pero todos saben que Él es el Dios que descendió de los cielos y trajo la salvación al mundo. Entonces, proclamado a la nación, ahora bien, creído en el mundo. Ahí viene también algo importante, la respuesta de fe de las personas que aceptaron a Cristo como Salvador. Por fe creemos, por fe el mundo está creyendo y los que creen serán salvos por fe, porque han creído. Esto no es por señales, esto no es por milagros, esto no es, no por fe, porque el milagro lo que ayuda es que tu fe se fortalezca. Entonces es por fe, somos salvos por fe. Ahora viene, recibido arriba, en gloria, hace referencia a la ascensión física de Jesús al cielo y su retorno a la posición de honor justo al Padre. El Padre lo exaltó, dice, a lo sumo, y le dio el puesto de honor que él se merecía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, nuestro Dios, el Cristo de la gloria, nuestro Salvador, está sentado a la diestra, no a la siniestra. En la siniestra no van sino los malos, a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad y poder, porque se le fue entregado todo poder y autoridad. Dicen Colosenses que todo fue hecho por Él y para Él, y está sujeto a Él, y está bajo sus pies, Cristo Jesús. Entonces, si nosotros miramos, vemos por qué entonces ahí dice, indiscutiblemente grande es este misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, ya lo vimos, justificado por el Espíritu Santo, ya lo vimos, visto con los ángeles también, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Ese es el misterio que Dios, a través de su Hijo amado, descendió. ¿Cuántas veces o cuán habían anhelado o cuánta oportunidad se les presentó a los judíos? Eso no. Él vino a los judíos y a los gentiles, y por eso es que esta mañana se está hablando de algo, y al que puede confirmaros según el Evangelio, que es el único que nos confirma, y por eso dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza, ¿a quienes? Al que le plació, de la gloria de este misterio entre los gentiles, a nosotros los gentiles, a Él le plació. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Bien, ahora vamos y vimos ya entonces ahí a Timoteo. Ahora, privilegios especiales de los creyentes, privilegios, y dice acá, Mateo 13:11, Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Oiga, a nosotros, cuando estamos en Cristo, conocemos los misterios del Dios Todopoderoso, del grande, del Santo de Israel. Y eso fue algo, y no se los dio a los que estaban al lado, más a ellos no se los dio, que en ese momento a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, no les dio a mostrar. Para ellos fue enceguecido el Evangelio. Solamente los que Él quiso y se lo entregó. Es un privilegio, hermano,
cuando tú eres llamado y escogido por el Señor. Bien. En Lucas 10:23 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Hermano, no lo vimos, no estuvimos con Él, pero vemos su gloria, su poder, su grandeza. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Otros no lo pueden ver. Solamente cuando estamos en Cristo. Esas son las riquezas de la gloria de nuestro Dios, eterno Salvador. Y en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Todas las cosas que Él nos reveló a través de su Hijo amado Jesús. Es un privilegio, es algo hermoso. Merecíamos nosotros tener esa gran revelación de Dios, mostrándonos todo el poderío a través de su Hijo amado Jesús. No, pero ya nos lo mostró y lo tenemos. Y por eso en el 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Mire usted qué hermosura. Ahora dice, Cristo morando en los creyentes, porque muchos no creen que Él mora, pero aquí está revelado. Revelado en la venida del Espíritu Santo, en Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esa es la revelación de la venida del Espíritu Santo a nosotros, porque cuando tenemos el Espíritu Santo ya nosotros entendemos y sabemos. Y dice, en aquel día que venga el Espíritu Santo, que fue allá en el aposento alto, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, ¿estaba hablando de quién? Del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando le digo eso a los discípulos, digo, cuando venga el Espíritu Santo, estén ustedes posesionados, ahí estoy yo y ahí está el Padre. Ahí no dice, ahí está el Espíritu Santo y estoy yo. No, esto nunca el Señor dejó por fuera a su Padre. Está el Padre y estoy yo. Y eso es cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo se nos revela a nosotros, se nos muestra y Él empieza a habitar, tenemos al Padre y al Hijo. La obediencia es esencial. La obediencia es esencial. 1 Juan 3:24 dice así, y el que guarda sus mandamientos, obediencia, guardar los mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra la presencia y que Él habita en nosotros. Entonces, mire la grandeza que es cuando Cristo mora en el creyente. El mismo Espíritu nos muestra que está en nosotros viviendo. Amén. Bien. Ahora vamos al 28. El 28 dice algo muy importante. Dice, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la sabiduría, el entendimiento que se esforzaba para era para que nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo en Cristo Jesús y podernos presentar ante Cristo y el Padre en la presencia de Cristo, llenos de todo. Y eso quiere decir obedeciendo sus mandamientos, todas sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, y andando en la justicia de Cristo. Por eso la palabra dice que solamente los justos de Cristo en la justicia vivirán. Y por eso dice aquí, 2 Reyes 17:28, y esa enseñanza nos cuesta, pero hay que hacerla, para poder llevarles a las personas que estén en Cristo. Dice, 2 Reyes 17:28, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y abatido en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Les enseñaba, les esforzaba a explicarles cómo era la reverencia, el respeto, el temor a nuestro Dios. Y hoy nosotros tenemos esa gran misión, los que estamos en Cristo,
los que estamos en el reino de Dios, que es la iglesia, tenemos la gran misión de enseñar y demostrar cómo debemos de reverenciar. Y una de las cosas que más yo hago hincapié en la congregación es la hora de llegada. La hora de llegada. Porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que enseñar y exigir. Pero hay veces somos condescendientes. Entonces, en los ayunos llega la gente y llegan a las 8, a las 9, el ayuno a las 9, entonces llegan a las 9:10, 10:20, 10:30. Empecemos, no, esperemos que vengan más porque faltan más, apenas 3 o 4. ¿Por qué? Entonces, eso no es. Nosotros tenemos que enseñar las cosas que Cristo nos enseñó. Que Cristo nos enseñó. Y eso es disciplina. En Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ese era Apolos. Apolo explicaba, pero Apolo nada más había conocido, era el bautismo, no había conocido, porque él fue bautismo en agua, no había conocido el bautismo del Espíritu Santo, por lo tanto no conocía a Cristo. Porque el que no esté bautizado o no haya nacido nuevo en el Espíritu Santo, no conoce a Cristo. Porque es que el Espíritu Santo muestra, presenta a Cristo, lo revela a través de la palabra. Entonces, Apolos había sido bautizado en agua y conocía el bautismo en agua, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo para poder enseñar y llevar el Evangelio, que es Cristo. Pero Priscila y Aquila sí habían sido bautizados en el Espíritu Santo, sí conocían a Cristo, y enseguida ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Estamos nosotros enseñando y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la palabra. Cuando predican otro evangelio en la iglesia, cuando enseñan cosas que no son, que son palabras de hombre, que son palabras que engañan, que emocionan, que traen unas cosas diferentes en la humanidad, en muchas cosas que hoy el hombre habla, la prosperidad, la moralidad. No se puede, hermano. Y hay que estar ahí constantemente en eso, llevando eso. Entonces eso es la enseñanza. Tenemos una responsabilidad ante el Dios de los cielos, de enseñar la palabra de Dios. Ahora viene, predicación. Cuando predicamos también enseñamos. Y es muy importante esto. Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? Él, les predicaba a él. Yo soy Felipe, el Señor me rescató, yo ahora hago esto porque no, de Cristo. Nosotros no tenemos nada de aquí hablar de nosotros. Todo lo que se puede tiene que hablar de Cristo. De Cristo. Lo que nosotros contemos son fábulas. Y eso no edifica, emociona y crea un ambiente emocional de las personas en sus emociones. Pero si no se le enseña la palabra, que es la verdadera que nos confronta, nos exhorta, nos retira del pecado, entonces nunca van a salir del pecado. Ahora en 2 Corintios 4:5 dice, y esta me encanta porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo hace hincapié, él no se predicaba. Pablo tenía de qué hablar muchas cosas. Pablo perseguía a la iglesia, hacía una cantidad de cosas horribles, pero cuando nos conoció a Cristo y nació de nuevo, cambiándole el corazón y el espíritu humano, y cambió totalmente y recibió el Espíritu Santo, él fue otra persona. Pero él nunca, dice que él se esforzaba, porque cuando iba a la sinagoga, este era el que nos perseguía, nos metía preso, no querían escuchar de él, pero dice, y él se esforzaba para predicar no de él, de Cristo. Entonces nuestra predicación es Cristo. Y por eso dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Nos presentamos como un siervo, como un vaso de barro deshonroso, que Él usa para la gloria y honra, pero de Él. Y hay personas que dicen, cuando están en la iglesia, a estos 4 yo me los gané para Cristo. Ni se gana el mismo y va a ganar 4 más. Imagínese usted, hermano. Bien. Ahora viene el 29. El capítulo 29 nos habla algo muy importante, es, para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él, a la cual actúa poderosamente en mí. Trabajamos para el Señor, pero no en nuestras fuerzas, ni en nuestras carnes, sino en el poder. ¿De quién? De Cristo. Y aquí lo miramos. Lucas 13:24, miremos este ejemplo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden entrar? Porque lo hacen en sus fuerzas. ¿Cómo es en sus fuerzas? Voy a dejar de tomar en mis fuerzas y siguen tomando. No voy a tener más mujeres sino mi esposa, pero en su fuerza. No, usted no puede hacer eso, hermano. Cuando usted entrega esas áreas, cuando usted nace de nuevo, es en el poder de Cristo. Y en ese poder es que nosotros podemos poder entrar por la puerta angosta. Entonces no es en mis fuerzas, porque la salvación no la pudimos hacer nosotros. Nadie se puede salvar solo. La salvación la dio Cristo, es de Él, le pertenece a Él. Lo único que nosotros hacemos y apoyamos y obedecemos es a la santificación por medio del Espíritu Santo. Y hay veces ni queremos. Nos rebeldizamos contra el Espíritu Santo porque no queremos salir de ese pensamiento y deseo que tenemos para estar en una santidad. El Espíritu Santo nos da eso. Entonces, mire eso. Ahora, en 1 Corintios, en 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Y están hablando, Pablo, aquí de una competencia de atletas. Los atletas tienen que esforzarse, y por eso dice aquí, de todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos se abstienen de tomar trago, de consumir bebidas, cosas alucinógenas, de trasnochar, de tener muchas relaciones, de un buen alimento. Entonces, no, si les gusta chicharrón, ya menos comen la comida chatarra, menos. Ellos se abstienen para obtener una corona que es corruptible. Ahora, usted y yo tenemos también que hacer lo mismo, de abstenernos de adulterar, de fornicar, de no obedecer a Cristo, porque es que la corona que vamos a recibir es incorruptible. Aquella es corruptible, se daña, se pone vieja, no es de oro, es de un metal que con el tiempo se oxida. Pero la corona que Cristo nos va a dar, la corona de vida, la salvación eterna, es incorruptible. Mi amado hermano, caminemos por la senda del camino de Cristo y esforzándonos, luchando para abstenernos de todo lo que el mundo nos ofrece, de todo lo que el mundo nos quiere dar, porque hoy mismo nosotros andamos es en la verdad y en el camino que Cristo nos ha dejado a través de Él. Y por eso, hermano, tenemos que andar en esa verdad. Por eso es que aquí hace la comparación Pablo. Si aquellos que buscan una corona corruptible, que estarán aquí porque ganó la competencia, y el deseo de ellos, se esfuerzan, luchan, se abstienen de toda una cantidad de cosas, comidas que no son, bebidas, alcohol, trasnocho y otras cosas más, ¿cuánto nomás nosotros, hermano? Mi amado hermano, que nosotros, esa corona es incorruptible, es la salvación eterna de nuestro Señor que nos brindó y nos regaló en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, los exhorto a que dejen las cosas, a que obedezcan, porque el pecado no es que usted adultere, fornique, el pecado es que usted y yo somos desobedientes al Señor. Y por ser desobedientes y no tomarlo a Cristo en serio, entonces el corazón se llena de otros dioses y empezamos a adulterar, a fornicar, a hablar, y somos adúlteros ante nuestro Señor Jesucristo. Somos infieles. Pero hoy el Señor dice: esfuérzate por el camino, lucha por ese camino angosto que tienes que pasar para que puedas llegar a la vida eterna. Porque el camino ancho es sabroso, pero lleva a un final que es muerte y muerte eterna. Pero el camino estrecho llega a un final que es vida y vida eterna en Cristo Jesús.
Ahora miremos. Y sigamos hablando también de ese último punto del versículo 29, dice Mateo 9, 37, 38. Y dice algo aquí muy importante. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Predicamos el evangelio a todas las gentes, naciones, porque son muchos los que anhelan, desean conocer de Cristo. La mies está regada por todo el mundo, anhelando que estos obreros le prediquen. Somos obreros del Señor. Pero algunos se creen dueños. Y dicen, tengo una iglesia, tengo carros, tengo todo. Eso es de Dios. Somos obreros de Cristo. Obreros. El obrero tiene además un salario que le paga el Señor, no más. No merecemos más, sino eso, un obrero. Y por eso entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Son pocos los obreros porque hay muchos obreros, pero no están haciendo la obra como debe ser. Poquitos son los obreros. Es el remanente que Dios ha escogido. Recuerde que cuando estaba Elías, él pensaba que era el único profeta que no había pecado, ni había doblado rodillas, ¿vale? Que estaba guardado y decía, guárdame, Señor. Pero entonces el Señor dijo, déjase, y le voy a dejar de ser orgulloso. Porque yo tengo 7,000 guardados que no han doblado rodillas a los Baales. Entonces el Señor tiene personas ya escogidas. Que ni siquiera son muchas veces de la iglesia, sino otras personas que Él ya conoce el corazón y los tiene predestinados para predicar el verdadero evangelio. Y entonces dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces aquí viene lo que nosotros tenemos que hacer. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Padre, que envíe obreros a su mies. Tenemos que decirle a nuestro Padre, Señor, Padre, envía obreros a tu mies, porque es mucha la mies, pero pocos los obreros que hay en la iglesia. Pocos. Y pedirle al Señor verdaderamente obreros, no hijos de Dios que se creen con dueño de autoridad para mandar, hacer y deshacer, porque tienen la realeza, el linaje, y piden porque se sienten dueños del reino. Y no, somos obreros, siervos, esclavos del Señor. Entonces ahí tenemos que tener eso muy claro. Entonces, por eso hoy somos testigos de Cristo. ¿Por qué? Cuando no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, ese es el verdadero que es el que es testigo de Cristo. El verdadero testigo de Cristo es aquel que no se predica de lo de Él, de las fábulas que le pasan, no, sino que predica de Cristo. Ese es el verdadero testigo de Cristo. Entonces somos testigos de Cristo cuando predicamos no de nosotros, sino de Cristo, nuestro Redentor. Y a mí me causa, porque siempre lo digo, y cuando tengo la oportunidad, cuando el Señor permite que predique, porque a veces no quiero que predique uno, pero Él es el que manda en todo es Él. Pero me hago una pregunta. Pedro tiene de qué haber hablado. Negó al Señor. Le dijo, ¿cómo así, Señor, que te vas a entregar si tú amas la vida? Y el Señor, apártate de mí, Satanás. En Juan le dice, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dijo, y hasta lloró Pedro. Cuando él le dijo a los apóstoles, ¿quién dice que son los del pueblo, a la gente? No, él es un profeta, un Elías, Jeremías, y ustedes, y una vez Pedro salió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo muy claro, y le dijo, Pedro no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Dios, el Espíritu Santo, el Dios eterno. Y le dijo, a partir de hoy tendrás las llaves del cielo. Nunca hay una prédica donde Pedro, yo tengo las llaves del cielo, el Señor me la entregó, mire, nunca habló de él. Siempre predicaba de Cristo, de aquel que crucificaste, de aquel que mataste, de aquel que vituperaste. Ese te va a salvar. Él es el Dios. Él fue el que el Padre colocó como Dios y Señor. ¿De quién hablaba? De Cristo.
Mi amado, entonces, ¿qué hacemos nosotros hablando de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros hablando de nuestra carnalidad pecaminosa? Si el que todo lo hizo fue Cristo, la gloria es para Él. No tengo nada de qué hablar. Todo lo hace Cristo y todo es para Cristo y la gloria es para Cristo. Entonces somos testigos de Cristo cuando no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Quiero leerle lo que ya vimos acá nosotros, aquí en esta versión que es muy buena para terminar, ya que estoy terminando. Dice en Colosenses 1, 27, 28, 29, en la nueva versión traducción viviente, dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Pero ¿cuándo vive Cristo en nosotros? En el Evangelio lo dice: aquel que está en Cristo y yo estoy en Él. El que está en Cristo y Cristo en nosotros. Es cuando Él vive en nosotros y está en nosotros. Y eso cuando estamos en el reino de los cielos. Ahora, estar en el reino no implica ir a la iglesia, no. Estás ahí de visita en el reino. Estar en el reino implica pertenecer y andar en Cristo y ser en Cristo, y Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces pertenecemos. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, vive en Cristo y está en el reino, se tiene que sujetar a unas leyes, decretos y ordenanzas que rigen a la iglesia de Jesucristo. Y ese es Cristo Jesús. Sus leyes, sus mandatos, sus mandamientos. Pero muchos no lo quieren hacer. Hay gente que saca reinos extra fuera del reino de Dios. Hay una gente que está sacando reinos y y la gente sigue ese reino, pero ese reino se va a quemar, porque el único reino que prevalece es el de Jesucristo. Mira lo que dice el 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarle a Dios perfecto en su relación con Cristo. Entonces, nos tenemos que esforzar a enseñarle que Cristo y el Padre son uno solo, y su relación es uno solo, y que nosotros también tenemos que estar en esa relación con Cristo, pero presentando y hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y miren lo que dice el 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. La pregunta es, ¿trabajamos mucho? ¿Luchamos mucho? ¿Lo hacemos con empeño? ¿Apoyado en el gran poder de quién? De Cristo, que actúa dentro de mí. Mi amado hermano, cuando nos esforzamos, las fuerzas son de nosotros hasta llegar, pero el que pone el poder para poder terminar, eso es Cristo, y esa es la fuerza de Él. Nosotros simplemente nos entregamos y queremos servirle. Hay ese anhelo y nos esforzamos para estar ahí. Hay veces estamos cansados, agotados, venimos del trabajo con sueño, y entonces vamos a la iglesia a recibir la enseñanza, a compartir con el Señor. Eso es lo que realmente hoy el Evangelio de nuestro amado Señor hay que predicarlo. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos dado por terminado este servicio. Vamos a saludar a nuestros hermanos oyentes televidentes de hoy, y empezamos por acá con Neida Núñez, Otoniel Tamayo, nuestra hermana Caterine Peñaranda, Daniel Gómez, Rubén Cantillo, Carlos Manuel Gómez, nuestro amado pastor Víctor Pachón, Isaac García, Edgardo Jiménez, Natalia Pertús, John Junior Gámez, Carolina Tobar, qué bueno que mi hija está por acá, qué bendición, la amo, mija. Fabián Mier, oh, mi amado hermano Fabián, desde la Chinita, un abrazo para usted también y su esposa. José Carrillo, nuestro hermano José Carrillo, también lo saludamos, un fuerte abrazo, y a su esposa. Jorge Luis Zuluaga, Nora Ortega, nuestra hermana Nora, Omaira Salvarán, Álvaro José Acuña, el pastor Rafael Castellón, amado pastor, un saludo.
Leonel David Gómez, Samuel Ortiz, Humberto Zuluaga, Yailí García, Karina Bustillos, nuestro amado hermano Guillermo Cabarcas Suárez y Lili Colina. Qué bendición para todos estos hermanos esforzados y valientes que hoy están aquí con nosotros. Y seguimos acá otros, estos son de otras ciudades de Colombia y de fuera del país. Noralba